Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo, le damos la bienvenida al video número 14, en el cual vamos a comenzar a trabajar con los criterios fundamentales que nos permiten decidir sobre la viabilidad financiera del emprendimiento. Bien. Para eso vamos a usar esta hoja de Excel para ilustrar los conceptos que vamos a usar acá. ¿Okay? Para ilustrar los conceptos que vamos a usar acá. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Fíjense que hasta ahora lo que nosotros hemos venido es trabajando sobre este flujo de información. Esto significa o se interpreta de esta manera. El proceso productivo o el emprendimiento que lleva a un proceso productivo, ya sea para producir un bien o para la prestación de un servicio, comienza con un monto de inversiones que le llamamos el capital. Se comienza como un monto de inversión. Le llamamos más precisamente el capital financiero. Pues también tenemos otro tipo de capital como el capital físico. Siempre tenemos que tener cuidado en qué contexto estamos para ver si es capital financiero o capital físico. Cuando hablamos de capital físico es maquinaria, equipo y edificio. Cuando hablamos de capital financiero estamos hablando de dinero, de moneda. Entonces necesitamos una inversión inicial en el año cero o en el año base para llevar a cabo el proceso de producción o de prestación del servicio y obtener unos productos. Ahora, estos productos me va a dar origen a unos ingresos que después de una serie de operaciones me va a entregar lo que le vamos a llamar el valor neto agregado. ¿Okay? Es decir, fíjense, este es el proceso y el proceso hay unas entradas como insumos, trabajadores, maquinaria, equipo, edificio, entre otros. Entran al proceso de productivo y obtengo bienes y servicios. Entonces la idea es que esto que está acá yo lo voy a transformar en esto. Ahora, es bien claro que la idea fundamental es que la cantidad de dinero que entra al proceso productivo debería ser siempre menor al valor neto agregado de la actividad final de la venta del producto o del servicio. Si este valor es menor que este valor, decimos que este emprendimiento lo que hace es destruir valor. Es algo así como por ejemplo, entra al proceso insumos, trabajadores, maquinaria, equipos, edificios, por un valor de 100 unidades monetarias y al final, cuando termina todo el ciclo hasta la venta del producto, se obtiene que al final ese valor agregado fue 80. En ese caso decimos que el emprendimiento destruyó valor, que lo que está destruyendo valor, porque entra al proceso bienes y servicios y trabajadores cuyo valor es de 100 y lo transforma en algo cuyo valor es de 80. ¿Okay? Entonces, cuando estamos valorizando, cuando estamos analizando monetariamente el emprendimiento, lo que buscamos es que este valor menos este valor sea lo más positivo posible. Es decir, que sea mayor que cero y lo más grande posible. ¿Ok? Y este valor que está acá, esto, menos esto, le llamamos el valor presente neto. ¿Ok? Entonces, por supuesto, acá el objetivo de todo emprendimiento es buscar que esto sea lo más grande posible, es maximizar esto que está acá. Por supuesto que allí vale algunos comentarios y que es una de las críticas más grandes que se le hace a la forma en que se organiza la humanidad actualmente para producir,
y es que se busca encontrar este valor lo máximo posible, pero la crítica que se le hace es que eso generalmente se realiza sin importar el impacto que tiene todo este proceso sobre la naturaleza, las personas, el capital físico, entre otros. Porque, por ejemplo, los insumos vienen de la naturaleza. Si necesito hierro para producir casas, pues eso viene de la explotación de un mineral, que es un recurso natural que viene de la naturaleza. ¿Okay? Lo mismo maquinaria, equipo, entre otros. Y lo ideal es que se pueda conseguir un equilibrio entre el valor positivo de esto aceptable y un cuidado de la naturaleza, del ambiente, de no destruir el agua, los ríos, entre otras cosas. Y algunos tratan de decir de humanizar el capitalismo, porque al final la forma que predomina hoy en día es la forma denominada capitalista, y que uno de sus defectos que tiene es la no relación entre el objetivo de maximizar este valor sin considerar lo que puede ocasionar en la naturaleza y en los seres vivos y en los seres humanos en particular. Bueno, valga esa observación y valga de que ustedes las tomen en cuenta para su emprendimiento. Entonces, si a esto le llamamos valor presente neto, entonces lo que se busca es que el valor presente neto sea positivo. Cuando el valor presente neto es positivo, hay incentivos para realizar esta inversión y llevar a cabo el proceso, llevar a cabo el emprendimiento. Bien, ahora esto lo conocemos, la inversión la conocemos, ¿okay? Pero vamos a ver qué es esto que está acá, qué es el VNA, el valor neto agregado. Vamos a ver qué es eso. Bueno, del ejercicio que vimos en los videos anteriores, donde calculamos el flujo de caja, nos hemos traído el flujo de caja de ese modelo. Este es el flujo de caja que construimos, creo que en el video, hace 1 o 2 videos anteriores. Este es el flujo de caja. Fíjense, esto que está acá es la inversión. Y esto, recuerden lo que es el flujo de caja libre, es lo que queda del proyecto, es decir, es lo que agrega al proyecto. Ya nos da una idea de agrega. Y es neto, porque recuerden que aquí ya pagamos salario, pagamos los insumos, pagamos los intereses, pagamos los impuestos, descontamos la depreciación, etcétera, etcétera. Okay. Bien, y esto sería entonces estos valores netos agregados de este emprendimiento para el año 1, el año 2, el año 3, 4 y 5. Perfecto, entonces ya tenemos que estos BNA son estos que están acá, los de el año 1 hasta el año 5. Y esta ahí que está acá es la inversión, que aquí está con signo negativo por la forma en que construimos el flujo de caja. Bien, entonces estamos más claros de dónde vienen estas cosas. Pero ahora fíjense lo siguiente. Aquí yo tengo que realizar una resta, pero la inversión es del año 0 y estos valores son del año 3, 4, 5. ¿Ok? Y acá conviene analizar lo que se le denomina el valor del dinero. El valor del dinero en el tiempo y el valor del dinero actual. El valor del dinero en el tiempo es la tasa de interés. El valor del dinero actual es 1 entre el IPC. Ya nosotros vimos que es el índice de precio al consumidor. Fíjense que si el índice de precio al consumidor crece muy rápido, 1 entre esto cae y el valor actual del dinero tiende a disminuir.
Situación, por ejemplo, que ocurre en Venezuela. En Venezuela, el valor del dinero se pierde hora a hora por el proceso hiperinflacionario por el cual está pasando Venezuela. A nosotros nos va a interesar el valor del dinero en el tiempo. Ahora, ¿cómo se mide el valor en el tiempo del dinero? Fíjese, si este es el dinero en el tiempo T, entonces este dinero, el dinero en el tiempo inicial, en el tiempo base, en el tiempo cero, este mismo dinero en el tiempo T va a ser igual al valor del dinero en el tiempo cero multiplicado por 1 más R elevado a la T. ¿Okay? Elevado a la T. Es decir, que el valor futuro va a ser igual al valor actual por 1 más R a la T. ¿Okay? Entonces, volvamos acá a la tabla. Entonces, volvamos al flujo de caja. Acá tenemos el flujo de caja en el año 1, en el año 2, en el año 3. Este es futuro y yo quiero llevarlo al año 0. Para yo llevarlo al año 0, yo lo que tengo es que despejar de aquí el valor actual, o sea, el valor en el año 0. Y eso sería, el valor en el año 0 sería esto dividido entre 1 más R. Por lo tanto, para llevar cualquier cantidad futura al año 0, lo que tengo es que esa cantidad futura dividirla entre 1 más R a la T y eso me da al año 0. Es decir, que yo tengo que todos estos valores que están acá llevarlas al año 0. ¿Cómo lo hago? De una manera muy sencilla, o sea, usando esta fórmula. Pues aquí está el denominador. Fíjense que aquí esto sería 1. ¿Por qué? Porque fíjate que en este caso la tasa de interés es el costo promedio de capital en términos reales, porque estamos trabajando todo el proyecto en términos reales. Recuerda, en términos reales o en términos constantes, es decir, en ausencia de efecto precio. Entonces, yo divido, fíjese la fórmula, sería 1 más la tasa de interés, elevado a la n, pero n vale 0. Y toda base elevado a la 0 da 1. ¿Okay? Entonces, esto es 1. Veamos acá. Esto sería entonces 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Es decir, 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Ese sería este valor. Y este sería 1 más la tasa de interés elevado a la 2, que es E7. E7 es 2. Esto sería elevado a la 3 y así sucesivamente. Y luego, ¿qué hago? Estos valores los llevo al tiempo 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dividir entre esto. ¿Verdad? O sea, dividir entre esto que calculé acá. Es esto que está acá. Fíjense que estoy dividiendo D8, que es esto, entre D9, que es esto. Y eso me da esto. ¿Qué es esto? Esto es el valor de este futuro en el año 0. Esto es el valor de este futuro en el año 0. Es decir, que todos estos valores los llevo al año 0. Ahora fíjense, es la suma de todo esto, que es 52,728,28687, este valor que está acá. La suma de este valor es este que está acá. Pero ahora, en el año 0. Ahora es en el año 0. Y ahora, ¿qué hago? Sumo todo esto y le resto la inversión, que es esto. Es decir, si yo agarro y le coloco la suma de todo esto que está acá, cierro paréntesis acá, esa suma es 52.728,28687. Y si yo quiero calcular este valor que está acá, que es esa suma menos la inversión, entonces lo que tengo es que usar esto y sumarle la inversión porque ya está aquí negativo. Le doy Enter y eso me daría 37.503,28687.
Y este valor entonces es este valor que está acá. Es decir, este valor es el valor presente neto. Como el valor presente neto es positivo, entonces decimos que este emprendimiento crea valor. Si este valor que está acá fuese negativo, entonces diríamos que ese emprendimiento destruye valor. Okay, entonces está claro el concepto. Y esa es la forma en que yo calculo el valor presente neto. ¿Okay? El valor presente neto. ¿Qué es este cálculo que yo hice acá? Salvo que acá yo lo que hice fue ir sumando, o sea, sumo esto con esto, aquí sumo esto, esto y esto, aquí sumo esto, esto y esto, y así sucesivamente. Fíjate que aquí estoy sumando todo esto, que sería equivalente a sumar esto más esto que está acá, que fue lo que hice acá. Entonces, el valor presente neto es de 37,503. Aquí está el valor más exacto. Bien, esto que yo he hecho acá, todo este cálculo que yo he hecho acá, es simplemente para fines de explicación, el motivo, o sea, qué es lo que estamos haciendo. Pero felizmente, ya el Excel trae para resolver todas estas cosas. Fíjense. Acá, si yo... Vamos a borrar esto acá. Fíjense. Yo no necesito hacer todo esto. El único insumo que yo necesito es el flujo de caja, que ya sabemos de dónde viene. Esto ya sabemos calcularlo. Y necesitamos el costo promedio del capital, que ya sabemos cómo calcularlo. Entonces yo me puedo colocar acá y digo, bueno, yo quiero calcular el valor neto agregado en Excel. Entonces, simplemente le doy acá, le doy fórmula y busco BN. Por aquí está el BNA. Y fíjense que el BNA me dice, necesito la tasa y los valores. ¿La tasa cuál es? Esta que está acá. Le doy punto y coma. Y ahora me pide los valores. ¿Cuáles son los valores? Son estos que están acá. Cierro el paréntesis y le doy enter. Bueno, efectivamente ya he calculado esto que está acá. Fíjense que eso que está acá es 52,728, que es esto mismo que está acá. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente, yo no necesito todo esto. Esto lo hice para fines didácticos, pero simplemente cuando yo tengo el flujo de caja, yo calculo cuánto he agregado al proyecto. Esto es lo que he agregado al proyecto. ¿Ok? O sea, esto ha sido el ingreso por la inversión y esto ha sido lo que he obtenido como valor agregado, como valor neto agregado. Ahora, yo necesito calcular el valor presente neto. Para calcular el valor presente neto, yo lo que quiero es lo que le agregué al proyecto, restarle la inversión del proyecto. Entonces, yo lo que hago ahora es, o lo puedo hacer acá mismo. No, vamos a hacerlo acá. Lo puedo hacer, simplemente coloco una fórmula, esto, y le sumo esto. Repito, le sumo esto porque ya está ya está negativo acá la inversión. Y este es el valor presente neto. Entonces, esencialmente, también lo podría calcular acá. Yo me pongo acá y le sumo la inversión y ya tengo el valor presente neto. ¿Okay? A veces es conveniente tener separado el valor presente neto y el valor neto agregado, porque eso me sirve para interpretaciones, porque el valor neto agregado, que es la suma de esto que está acá, que es 52, esto que está acá, que es 52, me da explicaciones sobre el proyecto. O sea, yo puedo defender el proyecto y decir, mira, yo estoy creando esto de valor y estoy usando esto de inversión. Y eso me da una visión de qué tan bueno es el proyecto. Si, por ejemplo, yo le doy esto de valor y aquí me crea 10.000, le estoy dando un valor de 15 y saco 10.000, ya rápidamente cualquiera que esté
evaluando este proyecto, simplemente lo rechaza porque dice ese proyecto lo que hace es considerar efectos muy valiosos que mediante la tecnología lo transformo en un valor disminuido. Eso iría en contra de la teoría económica. Bien. Bueno, aspiro que me hayan entendido. En esta hoja de Excel van a tener todos los cálculos para que ustedes los revisen con calma. Y vamos a pasar a otro criterio. Entonces aquí hemos visto el primero, que es el valor presente neto. ¿Okay? Que es este valor que está acá. Aquí inclusive está en Excel. Está la fórmula. Ustedes pueden ver la fórmula acá. Y aquí está la fórmula. O sea, realmente si yo estoy haciendo este cálculo, yo lo que necesito es esto y esto. ¿Okay? O aquí mismo puedo calcular el valor presente. ¿Y cuál es el insumo para esto? El flujo de caja libre del proyecto, del emprendimiento, que ya lo trabajamos en los videos anteriores. Esa es la fuente, los insumos para el análisis. Bien, vamos a pasar a otro concepto, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. ¿Okay? Es la tasa interna de retorno. ¿Qué significa esto que está acá? Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa la tasa interna de retorno? Están muy relacionados. ¿Okay? Están muy relacionados. Bien. Tenemos nuevamente aquí este cuadrito. Esto lo conocemos. Ya sabemos de dónde sale el costo promedio del capital en términos nominales. Ya sabemos qué significa nominal. Esta es la tasa de inflación, que la estoy colocando un número allí. Y este es el costo promedio del capital en términos reales. Eso usamos la formulita que ya en los videos anteriores vimos cómo pasar de variable real a variable nominal y viceversa. ¿Okay? De todas maneras, aquí tienen la fórmula. Bien. Ahora, ¿qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno no es otra cosa que buscar que buscar la tasa de interés tal que el valor presente neto sea igual a cero. Es decir, que se reduce a resolver una ecuación, a resolver esta ecuación que está acá. ¿Y cuál es el insumo para esto? El flujo de caja neto, que ya lo vimos anteriormente. Esto que está acá es el insumo. Ahora, ¿cómo calculamos la tasa interna de retorno? O sea, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Okay? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Felizmente, las hojas de cálculo ya traen los algoritmos para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, voy a colocarme aquí y vamos a calcular esa tasa interna de retorno. Es decir, vamos a buscar el R tal que el valor presente neto sea igual a 0. Le damos fórmula y le damos TIR, que es, fíjese, la tasa interna de retorno. Me pide simplemente los valores. ¿Cuáles son los valores que yo le voy a dar? Todos estos. Se me va a resolver la ecuación y le doy Enter. Fíjense, aquí está. Me da 34,85,035. Eso quiere decir que con esta tasa de interés, el valor presente es igual a 0. El valor presente es igual a 0. ¿Okay? De hecho, si yo copio esto que está acá, lo copio en la fórmula anterior, lo copio acá, lo meto acá. Fíjense, si yo meto ese valor acá, aquí debería darme 0. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí está, 0. La pegamos. ¿Vieron? ¿Ven lo interesante? ¿Ok? Bien lo interesante. Ok, entonces aquí tenemos la tasa interna de retorno, que es esta misma que está acá. Vamos a colocarle más decimales. Esa es la tasa de retorno. ¿Ok?
Y aquí está la fórmula. Aquí pueden ver la fórmula TIR de C7H7. De C7 a H7. Pero, ¿qué es lo interesante? Y esta TIR es en términos reales, porque acuérdense que el proyecto, el emprendimiento, el modelo financiero asociado al emprendimiento está en términos constantes. Por eso es la tasa interna de retorno real. Ahora, ¿qué me dice esto? Fíjense que lo que me está diciendo es el criterio de decisión es si la tasa interna de retorno, si el costo promedio del capital en términos reales es menor que la tasa interna de retorno real, el proyecto se realiza. Si esto es mayor que esto, el proyecto no se realiza. O sea, el proyecto no es recomendable. No entraría a la lista de emprendimientos aceptables. ¿Okay? Entonces, si esto es menor que esto, valida el emprendimiento. Pero, ¿qué sería lo interesante? Conocer por qué. Vamos a ver en este gráfico, a tratar de deducir por qué ocurre eso. Fíjense, acá yo voy a colocar R, es decir, la tasa de interés. Y acá voy a colocar el valor presente neto, que ya sabemos cómo calcularlo. Y yo lo que voy a ir variando R y calculando el valor presente neto. Para este flujo, esto está fijo. O sea, en todas estas celdas, el flujo de caja es el mismo. Lo que estoy variando es R. Aquí pueden ver la fórmula. Fíjense, el valor neto agregado usando B10, que B10 es la tasa de interés, y desde D7 hasta H7, desde D7 hasta H7, es el flujo de caja, pero fíjense que lo he fijado. Ok, lo he fijado. Y a eso le sumo la inversión inicial. Se la sumo porque ya está negativo. Porque si estuviera positivo tendríamos que restarlo, porque la fórmula de menos la resta. Y así copio todas estas celdas. Si ustedes van a ver, lo único que va a variar es la tasa de interés. Hasta un número que le da, que podemos seguirle dando, pero ya es suficiente. Ahora, ¿qué vemos? Fíjense, para 0% el valor presente neto es 41.000, un poco más. Para 2% cae el valor presente, pero es 36. Y así vemos cómo va cayendo el valor presente. Hasta que llega un momento en que, fíjense, aquí el valor presente vale 411. Y aquí el valor presente, o sea, para 34 vale 411 positivo. Y para 36 vale menos 533. Es decir, el valor presente neto es negativo. Eso quiere decir que hay un valor entre 34 y 36 en el cual el valor presente neto es 0. Eso lo vemos en este gráfico. Fíjense, este gráfico es el valor presente, tasa de interés. Fíjense que el valor presente comienza por aquí. Cuando es 0, comienza por aquí en 41 y pico. A medida que sube la tasa de interés, a medida que se incrementa la tasa de interés, va bajando el valor presente neto hasta llegar por aquí debe estar, que está en 35, 34 y pico, en el cual el valor da 0. Y de aquí en adelante el valor presente neto da negativo. Entonces fíjense, ¿dónde es viable un emprendimiento que tenga estas características? Es viable siempre y cuando la tasa de interés R, sea menor que 34.850348. Y aquí lo vemos, porque fíjense que de este valor hacia atrás, el valor presente neto es positivo. El valor presente neto es positivo. Entonces, por eso es que el R, este proyecto o este emprendimiento es viable si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés que estamos utilizando para descontar el emprendimiento.
que es esto que dice acá. Dice, si la tasa de interés que estamos usando para descontar el emprendimiento es menor que la tasa interna de retorno, entonces el emprendimiento es viable. Y se ve por qué. Porque en toda esta región el emprendimiento crea valor agregado nuevo. En cambio, en esta región el emprendimiento destruye valor agregado. O sea, en esta región el emprendimiento entra con un valor y sale con un valor menor que el que entró. Destruyó valor, no creó valor. O sea que este valor que está acá es menor que este. ¿Okay? Se puede ver acá perfectamente. Entonces, y fíjense que acá está, ya sabemos, como tenemos la tasa interna de retorno en términos reales, con esta inflación la llevamos a términos nominales. Y comparamos este con este, o sea, este menor que este, cumple la regla. O es lo mismo que comparar nominal con nominal. O sea, comparo real con real o nominal con nominal. Dice que el nominal de descuento del proyecto es menor que el nominal de la tasa interna de retorno, por lo tanto el proyecto es recomendable. Bueno, mis estimados, espero que hayan entendido entonces estos dos criterios, el criterio del valor presente neto, que debe ser positivo, y el criterio de la tasa interna de retorno, que debe ser superior a la tasa de descuento del capital del emprendimiento. Con estos dos elementos en mente, le animamos a que en el próximo video vamos a ver algunos problemas de la tasa interna de retorno. ¿Qué pasa cuando tenemos tasa interna de retorno múltiple? ¿Okay? ¿Cómo resolver tal problema? ¿Okay? Un nuevo criterio que es el periodo de recuperación de la inversión y la eficiencia de la inversión. Con esos 4 elementos, entonces consideramos que lo mejor, son los elementos claves para la evaluación monetaria de un emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.